Una mujer caminaba por el bosque cuando se cruzó con un extraño que le entregó una carta. En ella, había una dirección y una advertencia. No vayas allí si valoras tu vida. Sin embargo, la curiosidad pudo más. La noche caía lentamente sobre el pequeño pueblo de Almenara. El sol, ocultándose tras las montañas, teñía el cielo de un naranja profundo, mientras las sombras alargadas de los árboles parecían cobrar vida en el bosque cercano. Era un lugar que muchos evitaban después del atardecer. No por miedo a lo sobrenatural, sino porque en sus senderos había historias de desapariciones y encuentros que nadie podía explicar. Esa tarde, Elena había decidido tomar un atajo a través del bosque. Una madre joven, de semblante sereno pero marcado por el cansancio de los días, caminaba con paso decidido. Trabajaba largas horas en una tienda de ropa para mantener a su hijo pequeño y, aunque sabía que el camino no era el más seguro, quería llegar a casa antes de que la oscuridad la envolviera. El bosque era un lugar extraño, de esos que parecen respirar por sí mismos. Las hojas crujían bajo sus pies, y el aire parecía cargado de un silencio inquietante, roto solo por el ocasional susurro del viento. Mientras avanzaba, Elena no podía ignorar una sensación de que alguien la observaba, aunque el sendero estuviera desierto. De repente, un crujido resonó a su derecha. Se detuvo en seco. Miró alrededor, su corazón latiendo con fuerza, pero no había nadie. O eso pensaba, hasta que una figura emergió de entre los árboles. Era un hombre mayor, encorvado, con una barba desaliñada y ojos que brillaban con una mezcla de desesperación y advertencia. «Disculpe», murmuró Elena, tratando de mantener la calma, pero el hombre alzó una mano para detenerla. En su otra mano sostenía un sobre. «Tómala», dijo con un tono que era más una orden que una petición. Elena vaciló, mirando a su alrededor en busca de alguien más, pero estaban solos. Con dedos temblorosos, tomó la carta y el hombre dio un paso atrás. «No vayas», dijo él, señalando el sobre. Su voz era ronca, como si cada palabra le costara esfuerzo. «No vayas si valoras tu vida». Antes de que pudiera responder, el hombre desapareció entre los árboles, como si el bosque mismo lo hubiera devorado. Elena se quedó inmóvil, observando el sobre entre sus manos. Tenía una textura áspera y un peso inesperado, como si no solo contuviera papel. Cuando lo abrió, encontró una hoja con una dirección escrita a mano y, en grandes letras rojas, la advertencia que el hombre acababa de pronunciar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué debía hacer? Su mente le decía que debía ignorarlo, pero algo en su interior, una curiosidad que no podía controlar, comenzó a crecer. Ese sería el primer paso hacia un misterio que cambiaría su vida para siempre. Elena vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques que parecían intemporales, como si escondieran secretos tan antiguos como la tierra misma. Almenara era un lugar tranquilo, donde los días transcurrían en una rutina apacible, aunque marcada por los murmullos de quienes aún recordaban las historias que envolvían al bosque cercano. Decían que quienes se adentraban demasiado regresaban cambiados, si es que regresaban. Pero para Elena, aquellas eran simples supersticiones, cuentos que los mayores contaban para mantener a los niños alejados de los peligros del bosque. Su vida no era sencilla. A los 27 años, era madre soltera de un niño de 5 años llamado Lucas, un pequeño de cabello rizado y ojos grandes, llenos de curiosidad. Desde que su pareja la abandonó al enterarse de su embarazo, Elena había cargado con todo el peso del hogar. Trabajaba largas jornadas en una tienda de ropa del centro del pueblo, y aunque las horas eran agotadoras, encontraba consuelo al llegar a casa y ver la sonrisa de Lucas. Eran un equipo. Cada noche, antes de dormir, Lucas insistía en escuchar una historia. Elena, aunque cansada, nunca se negaba. Había algo mágico en su tiempo juntos, como si esas pequeñas rutinas fueran su refugio del mundo. Sin embargo, últimamente, notaba que Lucas parecía más callado de lo habitual. Pasaba largos ratos mirando por la ventana, como si esperara a algo o a alguien. «¿Qué miras, mi amor?», preguntó una noche mientras recogía los platos de la cena. «Hay un hombre en el bosque», respondió Lucas, sin apartar la vista del vidrio empañado.
Elena sintió un leve escalofrío, pero no quiso mostrar preocupación. Sabía que los niños tenían una imaginación desbordante y que, a esa edad, cualquier sombra podía convertirse en algo extraordinario. Seguro que es solo un ciervo, cariño. Anda, ve a lavarte los dientes. Lucas asintió, pero algo en su expresión quedó grabado en la mente de Elena. Esa mirada, una mezcla de miedo y fascinación, no era algo que pudiera ignorar fácilmente. El bosque de Almenara era hermoso durante el día, con árboles altísimos que formaban un dosel verde y arroyos cristalinos que serpenteaban entre las piedras. Pero al caer la noche, adquiría un aire completamente distinto. Los sonidos cambiaban, el canto de los pájaros diurnos daba paso a susurros que parecían venir de todas partes. Había algo en el aire, una sensación de que el bosque no era solo un lugar, sino algo vivo. Los habitantes del pueblo hablaban poco sobre lo que ocurría allí. Había historias de personas que se perdieron y jamás fueron encontradas. Otros contaban sobre figuras que se movían entre los árboles, siempre al borde de la visión, pero que desaparecían al girar la cabeza. Los más viejos hablaban de una casa, oculta en lo profundo del bosque, donde algo terrible había ocurrido años atrás. Pero como en cualquier lugar, las historias se mezclaban con exageraciones, y la mayoría prefería no hablar demasiado del tema. Para Elena, el bosque era solo un atajo conveniente. Había tomado ese camino muchas veces antes, aunque nunca al anochecer. Pero esa tarde en particular, con las luces del pueblo ya encendiéndose en la distancia, había sentido una prisa inusual por llegar a casa. Lucas la necesitaba, y no quería hacerle esperar más. Elena no solo cargaba con las responsabilidades de una madre trabajadora, también tenía heridas que nunca había mostrado a nadie. Su infancia no había sido fácil. Había crecido en un hogar donde las discusiones eran constantes y el afecto era escaso. Cuando conoció a Daniel, el padre de Lucas, creyó que finalmente había encontrado a alguien que la protegería de ese caos. Pero los sueños de una vida juntos se desmoronaron rápidamente cuando él desapareció, dejándola sola con una prueba de embarazo positiva y un futuro incierto. Desde entonces, había aprendido a ser fuerte, a no depender de nadie. Pero esa fortaleza tenía un costo. Había días en los que la soledad pesaba más que el cansancio físico. No tenía tiempo para amistades ni para salir, y aunque amaba profundamente a Lucas, a veces deseaba tener a alguien con quien compartir las cargas y las alegrías. En el trabajo, sus compañeras hablaban de sus planes de fin de semana, de cenas con sus parejas o salidas con amigos, y aunque Elena sonreía y escuchaba, sentía una punzada de envidia. Su mundo giraba en torno a su hijo y su trabajo, y aunque estaba orgullosa de lo que había logrado, no podía evitar preguntarse si había algo más allá de esa rutina. Esa tarde, cuando el extraño le entregó la carta, todo cambió. La vida de Elena, que hasta entonces había estado definida por la monotonía y las responsabilidades, de repente se llenó de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía tan desesperado? ¿Y qué significaba la advertencia en la carta? Mientras caminaba apresuradamente hacia su casa, el sobre parecía quemarle las manos. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero las palabras escritas en rojo, no vayas allí si valoras tu vida, se repetían una y otra vez en su cabeza. Al llegar, Lucas la recibió con su habitual entusiasmo, pero Elena apenas podía concentrarse en él. Guardó la carta en un cajón y trató de seguir con su rutina, pero la curiosidad comenzaba a corroerla. Esa noche, mientras Lucas dormía, sacó el sobre y estudió la dirección. Era un lugar en el bosque, más allá de los caminos conocidos. Esto no tiene sentido, murmuró para sí misma, pero algo dentro de ella sabía que no podría ignorarlo. Elena no era una mujer impulsiva. Había aprendido a ser cautelosa y práctica. Pero había algo en esa carta, en la urgencia del extraño, que despertaba en ella una inquietud que no podía sacudirse. Era como si toda su vida, con sus luchas y sacrificios, la hubiera llevado a ese momento. Y aunque no lo sabía, el contenido de esa carta iba a arrastrarla a un mundo de secretos y peligros que cambiarían no solo su vida, sino también la de Lucas. Esa noche, mientras el viento susurraba fuera de su ventana, Elena decidió que no podía simplemente dejarlo pasar.
Aunque sabía que era un riesgo, había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de saber. Así comenzó el primer paso hacia un misterio que la envolvería en una red de decisiones que la pondrían cara a cara con lo desconocido y con su propio pasado. El sobre con la advertencia permanecía sobre la mesa del comedor, a medio abrir, como si incluso el papel estuviera cargado de una energía inquietante. Elena no podía apartar la vista de las palabras escritas con tinta roja: no vayas allí si valoras tu vida. Cada vez que intentaba concentrarse en algo más, las palabras volvían a su mente como un eco persistente. Esa noche, mientras Lucas dormía profundamente en su cama, Elena se sentó frente a la mesa con el sobre entre las manos. Lo giró, lo abrió y lo volvió a leer, como si la repetición pudiera darle alguna pista sobre su significado. La dirección, escrita con una caligrafía apresurada y casi ilegible, indicaba un lugar que no reconocía. Tomó su teléfono y buscó en el mapa. Era una zona en el bosque que no tenía caminos señalados ni puntos de referencia. Solo un espacio vacío entre las líneas verdes que marcaban la vegetación. ¿Qué es esto?, susurró para sí misma, sintiendo cómo la curiosidad comenzaba a mezclarse con el temor. Al día siguiente, mientras dejaba a Lucas en casa de una vecina que solía cuidarlo, la carta no abandonaba su mente. Intentó concentrarse en el trabajo, pero cada cliente que atendía, cada prenda que doblaba, se sentía como un esfuerzo vano por ignorar algo inevitable. Durante su descanso, tomó el sobre y volvió a estudiarlo. Esta vez, se dio cuenta de algo que no había notado antes. Había marcas en las esquinas del papel, como si alguien hubiera intentado borrar algo antes de escribir el mensaje final. Elena sintió un escalofrío. La carta parecía más que un simple aviso, parecía una advertencia urgente de alguien que sabía algo que ella no podía imaginar. Cuando terminó su turno, en lugar de ir directamente a casa, tomó un desvío hacia la biblioteca local. Allí, entre los estantes llenos de libros empolvados, buscó mapas antiguos del bosque. Había algo extraño en la dirección, un patrón que parecía conducir a un claro central que no aparecía en los mapas actuales. ¿Buscas algo en particular?, preguntó la bibliotecaria, una mujer mayor con ojos curiosos. Elena vaciló antes de responder. Es solo curiosidad. Ten cuidado con el bosque, respondió la mujer en voz baja. Hay cosas que no deberían ser perturbadas. Esa noche, Elena decidió que no podía quedarse con las dudas. Habló con algunos vecinos más viejos, aquellos que llevaban décadas viviendo en Almenara y conocían las historias del lugar. En la panadería, mientras compraba pan para la cena, se atrevió a mencionar la dirección vagamente. ¿Esa zona del bosque, alguien ha oído hablar de ella? Los clientes que estaban cerca intercambiaron miradas rápidas, y el panadero, un hombre robusto de cabello canoso, dejó de amasar para mirarla con seriedad. ¿Qué te interesa de ese lugar?, preguntó con tono cauteloso. Elena inventó una excusa. Escuché algo, nada importante. El hombre negó con la cabeza. Hace años, cuando yo era joven, decían que había una casa allí. Una familia vivía en ese claro, pero algo ocurrió, algo malo. Desde entonces, la gente evita esa parte del bosque. ¿Qué ocurrió?, preguntó Elena, sintiendo un nudo en la garganta. El panadero no respondió directamente. En cambio, hizo un gesto con la cabeza hacia otro cliente, un anciano que estaba sentado en una esquina. Habla con don Mateo. Él sabe más de lo que yo te puedo decir. Don Mateo era un hombre menudo, con una voz rasposa y manos temblorosas. Cuando Elena se acercó, él pareció saber exactamente por qué estaba allí. No deberías hurgar en el pasado, niña. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Por favor, necesito saberlo. El anciano suspiró y comenzó a hablar, su voz apenas un murmullo. Hace muchos años, había una familia que vivía en ese claro. Nadie sabía mucho de ellos, pero se decía que el padre era un hombre cruel. Golpeaba a su esposa y a sus hijos, y no dejaba que nadie se acercara a su propiedad. Una noche, ocurrió un incendio. La casa se quemó por completo, y nadie sobrevivió, o al menos, eso es lo que dicen.
Algunos aseguran que el espíritu del padre aún ronda por allí, buscando a quienes se atrevan a entrar en su territorio. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y usted cree en esas historias? Don Mateo la miró fijamente. No importa lo que yo crea, niña. Lo que importa es que, si tienes sentido común, no irás allí. Esa noche, mientras Lucas dormía, Elena no pudo evitar pensar en las palabras de don Mateo y en la advertencia del panadero. Pero había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de entender por qué ese extraño le había dado la carta y por qué parecía tan desesperado. Elena sabía que estaba tomando un riesgo, pero su instinto la impulsaba hacia adelante. Guardó la carta en su bolso, preparó una linterna y una botella de agua y esperó hasta que el pueblo estuviera en silencio. Con cada paso que daba hacia el bosque, la sensación de que alguien la observaba se hacía más intensa. El crujir de las hojas bajo sus pies resonaba con una claridad inquietante, como si el bosque estuviera amplificando cada sonido. Cuando finalmente llegó al punto donde el camino se dividía, Elena consultó la dirección una vez más. Según el mapa, el claro no estaba lejos, pero tendría que abandonar el sendero principal y adentrarse entre los árboles. A medida que avanzaba, comenzó a notar cosas extrañas. Había marcas en los troncos de los árboles, símbolos tallados que no reconocía. En el aire, flotaba un olor peculiar, una mezcla de humo y algo metálico, como sangre. Elena se detuvo y miró alrededor. Por un momento, pensó en dar la vuelta, pero entonces recordó las palabras del extraño: no vayas si valoras tu vida. ¿Por qué alguien querría mantenerla alejada de ese lugar? ¿Qué había allí que debía permanecer oculto? La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Finalmente, llegó al claro. Lo que encontró allí la dejó sin aliento. Había una casa en ruinas, apenas un esqueleto de madera y piedra. La luna iluminaba el lugar con una luz fría, y el silencio era absoluto, como si el bosque entero contuviera la respiración. Pero lo que más llamó su atención fue algo que brillaba entre los escombros, un objeto metálico que parecía haber sido colocado allí a propósito. Elena se acercó lentamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Cuando finalmente lo tomó en sus manos, descubrió que era un relicario antiguo. Dentro, había una foto descolorida de una mujer y dos niños pequeños. En la parte posterior, había grabadas unas palabras: por siempre unidos, aunque el fuego nos separe. En ese momento, el bosque pareció cobrar vida. Un susurro resonó a su alrededor, y Elena giró la cabeza, buscando el origen del sonido. Fue entonces cuando vio una figura en la distancia, inmóvil entre los árboles. El verdadero misterio apenas comenzaba. Elena permanecía inmóvil frente a las ruinas de la casa, con el relicario todavía en su mano. Su mente estaba en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué esa carta había llegado a sus manos? ¿Quién era la mujer en la foto? ¿Y qué significaba el mensaje grabado en la parte posterior? La sensación de ser observada no la abandonaba. El claro, iluminado solo por la luz pálida de la luna, parecía un lugar suspendido en el tiempo. El bosque alrededor estaba extrañamente quieto, como si toda la vida hubiera sido absorbida por algo más grande y oscuro. Elena se dio cuenta de que debía tomar una decisión. Podía volver al pueblo y fingir que nunca había recibido la carta, o podía seguir buscando respuestas. Su corazón le decía que había algo importante aquí, algo que no podía ignorar. Guardó el relicario en su bolsillo y comenzó a explorar los alrededores de la casa. Los escombros estaban cubiertos de musgo y enredaderas, como si la naturaleza hubiera intentado borrar cualquier rastro de lo que alguna vez fue este lugar. Sin embargo, al acercarse a lo que parecía haber sido una chimenea, notó algo extraño. Había un bloque de piedra parcialmente desprendido, y detrás de él, un hueco oscuro. Elena se agachó y, usando su linterna, iluminó el interior. Lo que encontró la hizo contener el aliento. Dentro del hueco había un diario, con las tapas de cuero desgastadas por el tiempo. Elena lo tomó con cuidado, como si temiera que pudiera deshacerse entre sus manos. Al abrirlo, las páginas estaban amarillentas, pero las palabras aún eran legibles. La escritura era apurada y nerviosa, como si la persona que lo escribió hubiera estado llena de miedo o desesperación.
Las primeras páginas describían la vida cotidiana de una familia, un hombre, su esposa y sus 2 hijos pequeños. Pero a medida que Elena avanzaba en la lectura, las entradas se volvían más oscuras. Una de las páginas, escrita con una caligrafía temblorosa, decía: "No puedo seguir aquí. Cada noche es peor. Los gritos, las sombras. Él está perdiendo el control. Si algo me sucede, por favor, cuida de mis hijos. Nadie debe saber lo que pasó aquí". Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había escrito esto? ¿Se refería al padre de la familia? Mientras pasaba las páginas, notó que las últimas entradas estaban manchadas, como si alguien hubiera llorado sobre ellas. Una frase en particular la dejó paralizada. El fuego será nuestra única salida. Si alguien encuentra esto, sepa que no fue un accidente. Elena cerró el diario de golpe, sintiendo que el aire en el claro se volvía más pesado. El silencio era casi ensordecedor, y la sensación de ser observada ahora era insoportable. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Entonces lo escuchó. Un susurro, suave pero claro, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No deberías estar aquí. Elena giró sobre sus talones, apuntando la linterna hacia los árboles. Nada. Pero el susurro continuó, como si el bosque estuviera tratando de comunicarse con ella. ¿Quién está ahí?, preguntó, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta. Solo el crujido de hojas bajo sus pies cuando dio un paso hacia la casa. Decidió que era mejor regresar al pueblo y analizar lo que había encontrado con más calma. Pero justo cuando estaba a punto de dejar el claro, algo llamó su atención. A unos metros de distancia, al borde del bosque, había una figura. Era alta y delgada, cubierta por una capa oscura que parecía fundirse con las sombras. Elena sintió que su corazón se detenía. La figura no se movió, pero algo en su postura transmitía una advertencia. Era como si estuviera bloqueando el camino, asegurándose de que no pudiera ir más allá. Elena tomó aire y reunió todo el valor que pudo. ¿Quién eres? ¿Por qué me diste esa carta? La figura no respondió. En cambio, levantó un brazo y señaló hacia el bosque, hacia la dirección opuesta a la que Elena planeaba ir. No deberías haber venido, dijo una voz baja y gutural que parecía resonar dentro de su cabeza. Elena no necesitó más señales. Giró rápidamente y comenzó a caminar hacia el sendero que la llevaría de regreso al pueblo. No se atrevió a mirar atrás, pero sentía que la figura la seguía con la mirada. Cuando finalmente salió del bosque, el alivio fue inmediato. Sin embargo, sabía que esto no había terminado. Las preguntas se acumulaban en su mente, y el diario en su bolso era una prueba de que algo mucho más oscuro estaba en juego. Al llegar a casa, encontró a Lucas dormido en el sofá. Su vecina, que había estado cuidándolo, ya se había ido. Elena se sentó en la mesa del comedor, sacó el relicario y el diario, y comenzó a repasarlos con más calma. Había algo familiar en la mujer de la foto. No podía identificar exactamente qué, pero sentía que la había visto antes. Quizás en una foto antigua de su familia, o tal vez en uno de esos sueños vagos que desaparecen al despertar. Entonces, de repente, recordó algo. Una vez, cuando era niña, su abuela le había contado una historia sobre un incendio en el bosque. Le había dicho que había cosas que el fuego no podía consumir, secretos que permanecían, esperando ser descubiertos. Elena se dio cuenta de que estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba. Pero también sabía que cada paso que daba hacia el misterio la acercaba más al peligro. El silencio de la noche fue interrumpido por un golpe suave en la ventana. Elena se levantó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Al mirar afuera, no vio a nadie. Pero cuando encendió la luz del porche, encontró algo que no había estado allí antes, otro sobre, idéntico al primero, colocado cuidadosamente en el escalón. Con manos temblorosas, Elena tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una hoja de papel con un mensaje aún más críptico. El tiempo corre. Si quieres respuestas, vuelve al claro antes de que sea demasiado tarde.
Y debajo de ese mensaje, una palabra que heló la sangre de Elena. Lucas. La historia estaba lejos de terminar y ahora el peligro se sentía más cercano que nunca. Elena sintió cómo su cuerpo se paralizaba al leer el nombre de su hijo escrito en el papel. Una mezcla de miedo y furia la invadió, mientras su mente trataba de encontrar sentido a todo esto. ¿Quién estaba detrás de estos mensajes? ¿Cómo podían saber sobre Lucas? Tomó el sobre con firmeza y lo guardó junto con el diario. Miró a su hijo, que seguía profundamente dormido en el sofá, ajeno al peligro que ahora parecía rodearlos. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Si alguien estaba amenazando a Lucas, tenía que actuar rápido. Elena pasó las siguientes horas repasando el diario y el relicario. Necesitaba encontrar alguna conexión entre lo que había descubierto en el claro y los mensajes que estaba recibiendo. A medida que avanzaba en las páginas, comenzó a notar un patrón. Varias veces se mencionaba un lugar llamado el árbol solitario. Era un punto de referencia del que su abuela también había hablado cuando era niña, un árbol antiguo en medio del bosque, que se decía que estaba maldito. La leyenda contaba que cualquiera que se acercara demasiado escucharía susurros que lo llevarían a la locura. Pero más allá de las historias, Elena sabía que el árbol existía. Recordaba haberlo visto una vez cuando jugaba en el bosque, aunque nunca se había atrevido a acercarse. Decidió que ese era su próximo paso. Si el árbol estaba relacionado con todo esto, tal vez podría encontrar respuestas allí. Pero esta vez, no iba a ir sola. Por la mañana, Elena llamó a Sara, su mejor amiga, una mujer con quien podía contar en cualquier situación. Sara era escéptica por naturaleza, pero cuando Elena le mostró el diario, la carta y el relicario, su expresión cambió. Esto es extraño, Elena. ¿Estás segura de que no es alguna especie de broma? Preguntó, aunque su tono denotaba inquietud. Ojalá lo fuera, respondió Elena con seriedad. Pero no puedo ignorar lo que está pasando. Mira esto, señaló la última entrada del diario, quienquiera que haya escrito esto estaba aterrado. Y ahora alguien está usando el nombre de Lucas para asustarme. Sara suspiró profundamente. Aunque la idea de adentrarse en el bosque la ponía nerviosa, no podía dejar que Elena enfrentara esto sola. Está bien, te acompaño. Pero prométeme que si algo se pone raro, nos iremos de inmediato. Elena asintió. Sabía que no podía garantizar la seguridad de ninguna de las dos, pero necesitaba saber la verdad. Esa misma tarde, las dos mujeres se adentraron en el bosque. Elena llevaba una mochila con el diario, el relicario, una linterna y una navaja, mientras que Sara cargaba una botella de agua y su teléfono móvil. A medida que avanzaban, el bosque parecía volverse más oscuro, aunque aún faltaban horas para el atardecer. Los árboles eran cada vez más altos y densos, y el silencio se hacía más opresivo. Incluso el canto de los pájaros había desaparecido, dejando solo el crujido de las hojas bajo sus pies. Esto no se siente bien, murmuró Sara, mirando a su alrededor con inquietud. Es como si algo nos estuviera vigilando. Elena también lo sentía, pero decidió no decir nada. No quería aumentar la tensión, aunque cada paso que daba parecía llevarla más lejos de la seguridad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron al árbol solitario. Era tal como Elena lo recordaba, un roble inmenso y retorcido, con ramas que parecían extenderse como brazos hacia el cielo. La corteza estaba cubierta de marcas extrañas, símbolos que no reconocía pero que parecían tener algún significado. ¿Qué es esto?, preguntó Sara, señalando uno de los símbolos. No lo sé, respondió Elena, acercándose al árbol. Al tocar la corteza, un escalofrío recorrió su cuerpo, como si algo dentro del árbol estuviera vivo. De repente, el suelo comenzó a temblar ligeramente, y un sonido bajo y gutural resonó a su alrededor. Las dos mujeres retrocedieron, pero antes de que pudieran alejarse, algo cayó de una de las ramas superiores. Era otro sobre. Elena lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una pequeña llave oxidada y una nota que decía: la verdad está más cerca de lo que crees. Abre el camino y enfrentarás tu destino. Sara quería irse,
pero Elena insistió en quedarse. Sentía que estaba a punto de descubrir algo importante. Usando la llave, comenzó a buscar alrededor del árbol algún tipo de cerradura o entrada. Finalmente, detrás de una de las raíces más grandes, encontraron una pequeña trampilla de madera, casi completamente cubierta por tierra y hojas. Elena usó la llave para abrirla, revelando un túnel que descendía hacia la oscuridad. «No me digas que vas a bajar ahí», dijo Sara, con la voz temblorosa. «No tengo otra opción», respondió Elena, encendiendo su linterna. «Puedes quedarte aquí si quieres». Sara dudó, pero al final decidió acompañarla. Las dos mujeres descendieron lentamente, el túnel estaba frío y húmedo, y el aire tenía un olor metálico. Cuando llegaron al final, se encontraron en una pequeña cámara subterránea. En el centro había un altar de piedra, y sobre él, un relicario idéntico al que Elena había encontrado en el claro. A su alrededor, había fotos antiguas, papeles amarillentos y lo que parecía ser una muñeca hecha a mano. Elena se acercó al altar y tomó el relicario. Al abrirlo, vio otra foto, esta vez de un hombre y una mujer sosteniendo a un bebé. Su corazón se detuvo cuando reconoció a su madre en la foto. «Esto no tiene sentido», murmuró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, las paredes de la cámara comenzaron a temblar. Un fuerte viento surgió de la nada, apagando la linterna de Sara. Entonces lo escucharon, un susurro profundo y gutural que parecía provenir de todas direcciones. «El pasado siempre encuentra el camino». Elena y Sara se miraron, aterradas. Sabían que tenían que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Con el relicario en la mano, Elena lideró el camino de regreso al túnel. Sin embargo, parecía que el bosque no estaba dispuesto a dejarlas ir. El viento se hacía más fuerte, y las sombras en las paredes parecían moverse, como si algo las estuviera persiguiendo. Cuando finalmente llegaron al exterior, el sol ya se había puesto, y la oscuridad del bosque era total. Las dos mujeres corrieron sin mirar atrás, guiadas solo por la débil luz de la linterna de Elena. Cuando por fin llegaron a la casa de Elena, ambas estaban exhaustas y temblando. Pero Elena sabía que esto no había terminado. Las respuestas que había encontrado solo habían planteado más preguntas, y el relicario en su mano era la clave para desentrañarlas. Lo que no sabía era que, al abrir ese túnel, había desatado algo que había estado dormido durante décadas, algo que ahora no descansaría hasta encontrarla. Elena se sentó en la mesa de su cocina, sosteniendo el relicario con manos temblorosas. Sara, a su lado, intentaba mantener la calma, aunque sus ojos mostraban el mismo temor que Elena sentía. Había una sensación de urgencia en el aire, como si algo oscuro se estuviera gestando a su alrededor. «Esto no tiene sentido», dijo Elena, abriendo el relicario una vez más para observar la foto. «¿Por qué está mi madre aquí? Nunca mencionó nada de esto». «Quizá por eso», sugirió Sara. «Tal vez intentó protegerte de algo». «Pero, Elena, lo que sea que hayas despertado, no creo que quiera que sigamos indagando». Elena sabía que su amiga tenía razón. Sin embargo, había algo en su interior, una fuerza que no la dejaba detenerse. Necesitaba respuestas, no solo por ella, sino también por Lucas. Aún podía escuchar aquellas palabras en el túnel: «El pasado siempre encuentra el camino». De repente, un golpe fuerte en la puerta principal rompió el silencio. Elena y Sara se miraron, congeladas por el miedo. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, seguido de una voz que hizo que la sangre de Elena se helara. «Elena, ábreme. ¿Sabes quién soy?». Era la voz del hombre del bosque. La misma voz que la había llamado por su nombre aquella noche. Elena dudó por un momento, pero finalmente se armó de valor. Tomó la navaja de su mochila y se acercó a la puerta. Sara intentó detenerla, pero Elena sacudió la cabeza. «No podemos escondernos para siempre». Abrió la puerta lentamente, y allí estaba él, el hombre de ojos hundidos y rostro inexpresivo. Esta vez, sin embargo, no parecía amenazante. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Elena, tratando de mantener la calma. El hombre levantó una mano, mostrando otro sobre.
Esto, dijo con voz tranquila. Y la verdad. Elena tomó el sobre con cautela y lo abrió. Dentro había una foto antigua de un grupo de personas de pie frente al árbol solitario. Reconoció a su madre, esta vez junto a otros rostros que no conocía, y al pie de la imagen, una frase escrita con tinta desvaída. Todo lo que hemos hecho, fue para protegerte. ¿Qué significa esto? Exigió Elena, levantando la foto. El hombre suspiró y señaló el relicario. Ese objeto pertenece a tu familia, pero también es una llave. Abre algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Tu madre lo sabía, pero no pudo detenerlo. Elena invitó al hombre a entrar, aunque Sara protestó. La curiosidad y la necesidad de respuestas pudieron más. Sentados alrededor de la mesa, el hombre comenzó a hablar. Tu madre formaba parte de un grupo que custodiaba un secreto antiguo, algo que estaba escondido en el bosque. El relicario es parte de ese secreto, y quien lo posea puede acceder a un poder que no debería estar en manos de nadie. Elena lo miró con incredulidad. ¿Poder? ¿Qué clase de poder? El hombre bajó la voz, como si temiera ser escuchado. El árbol que viste no es un árbol cualquiera. Es una especie de guardián, un puente entre este mundo y algo diferente. Lo que está debajo de él, en ese túnel, es la fuente de ese poder. Elena sintió un nudo en el estómago. Recordó el altar, las fotos, los susurros. ¿Por qué yo? Preguntó, casi en un susurro. ¿Qué tiene que ver mi madre con todo esto? El hombre hizo una pausa antes de responder. Porque tú eres la última en la línea. Los demás, desaparecieron. O fueron tomados por el árbol. Ahora es tu responsabilidad cerrar el ciclo antes de que sea demasiado tarde. Elena sabía que no podía ignorar lo que le estaban diciendo. Si había una forma de proteger a Lucas y romper este ciclo, debía hacerlo. Pero también sabía que enfrentarse al árbol nuevamente significaba arriesgarlo todo. Con el relicario en mano, convenció a Sara y al hombre de acompañarla al bosque. A pesar de sus miedos, Sara aceptó, no podía dejar a su amiga sola. El camino hacia el árbol solitario fue más oscuro y silencioso que antes, como si el bosque supiera lo que estaba a punto de suceder. Al llegar, el hombre comenzó a recitar unas palabras en un idioma desconocido, mientras Elena sostenía el relicario frente al árbol. De repente, las raíces comenzaron a moverse, revelando una abertura aún más grande que la anterior. Dentro, un brillo tenue iluminaba lo que parecía ser una cámara llena de inscripciones antiguas y más relicarios. El hombre señaló un pedestal en el centro. Debes colocar el relicario allí. Eso cerrará el ciclo. Elena se acercó con cautela, pero antes de que pudiera colocar el relicario, una fuerza invisible la empujó hacia atrás. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, y un susurro profundo llenó el aire. No puedes detenerme. El pasado siempre vuelve. Elena, temblando, miró al relicario y recordó la foto de su madre. Entendió que esto era más grande que ella, pero que también era su responsabilidad. Con todas sus fuerzas, se levantó y corrió hacia el pedestal, colocando el relicario justo en el centro. Un destello cegador llenó la cámara, y el susurro se convirtió en un grito desgarrador. Las sombras se desvanecieron, y el árbol dejó de moverse. El bosque, por primera vez, estaba en silencio. Cuando todo terminó, Elena se dio cuenta de que el hombre había desaparecido. Sara la ayudó a salir de la cámara, ambas exhaustas pero aliviadas. De vuelta en casa, Elena sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había cerrado un capítulo oscuro de su vida, pero también que su madre había cargado con un peso que nunca había compartido. Guardó el relicario y el diario en un lugar seguro, como un recordatorio de lo que había enfrentado. Aunque el misterio se había resuelto, sabía que su vida nunca sería la misma. Al mirar a Lucas dormir esa noche, Elena sintió lágrimas de gratitud correr por su rostro. Había protegido a su hijo y honrado el sacrificio de su madre. Y aunque el pasado siempre encuentra el camino, esta vez, ella había logrado detenerlo. Elena regresó a casa después de aquella noche, con el bosque aún grabado en su mente y el relicario en sus manos.
Aunque el árbol había dejado de moverse y el hombre misterioso había desaparecido, algo dentro de ella le decía que esto no había terminado. No podía ignorar que el relicario parecía más pesado y cálido al tacto, como si aún guardara un fragmento del misterio que acababa de enfrentar. Al día siguiente, mientras intentaba retomar la normalidad, Lucas se despertó gritando. Su habitación estaba desordenada, y en la pared, con crayones que él juraba no haber usado, aparecía escrita la frase: "El ciclo nunca se detiene". Elena trató de calmarlo, pero el miedo volvió a invadirla. Aunque había sellado la entrada al túnel, parecía que algo había quedado fuera. Sara la visitó poco después, preocupada por el estado de su amiga. Elena, estás pálida. ¿Qué pasó después de que volvimos? Elena le mostró el relicario y le habló de las palabras en la pared. Sara lo miró con desconfianza. Creo que esto no se trata solo del árbol. Hay algo más que no estamos viendo. Decidieron buscar respuestas en el diario de la madre de Elena, pero las páginas parecían escritas en un lenguaje críptico que no podían entender. Sin embargo, una palabra se repetía en varios fragmentos: herederos. Elena recordó las palabras del hombre: tú eres la última en la línea. Su madre, sus abuelos, todos habían cargado con esta maldición de alguna manera. Mientras revisaban el relicario, encontraron un compartimento oculto que contenía una pequeña llave. En el reverso estaba grabada una dirección. Aunque Sara estaba reacia a seguir investigando, Elena no podía ignorar lo que parecía ser la última pieza del rompecabezas. La dirección las llevó a una casa abandonada en las afueras del pueblo, cubierta de musgo y envuelta en un silencio inquietante. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal se abría con un chirrido que resonaba en el interior vacío. Dentro de la casa encontraron un sótano oculto, lleno de viejos documentos, fotografías y mapas que detallaban el bosque y el árbol solitario. En una de las paredes, una frase escrita con tinta roja parecía ser un aviso. Quien rompa el ciclo deberá asumir el peso de las sombras. Elena se sintió mareada. ¿Qué significaba eso? Entre los papeles encontraron un pergamino enrollado que describía un ritual. Según el texto, el relicario no solo servía para cerrar el ciclo, sino también para contener el espíritu del árbol. Sin embargo, el espíritu necesitaba un anfitrión, alguien dispuesto a cargar con su poder para mantener el equilibrio. Elena comenzó a comprenderlo todo. El árbol no estaba sellado, su espíritu había sido transferido. Al haber colocado el relicario en el pedestal, ella misma se había convertido en el vínculo. De repente, comenzó a escuchar un leve susurro, como si viniera de los rincones más oscuros de la casa. El ciclo está completo. Ahora eres tú quien debe custodiarlo. Elena cayó de rodillas, con lágrimas rodando por su rostro. Sara intentó ayudarla, pero no podía entender lo que Elena estaba sintiendo. Era como si el espíritu del árbol estuviera dentro de ella, reclamando su lugar. No puedo hacer esto, Sara. No sé cómo, sollozó Elena. Sara la abrazó con fuerza. No estás sola. Vamos a encontrar una manera de liberar esto. Esa noche, Elena comenzó a tener sueños perturbadores. En ellos, veía a su madre de pie frente al árbol solitario, sosteniendo el relicario y luchando contra las sombras que intentaban consumirla. Despertó gritando, con la sensación de que las sombras estaban en su habitación. Al día siguiente, descubrió nuevas marcas en las paredes de su casa, esta vez más claras. El peso es tuyo ahora. Elena comprendió que debía volver al bosque una vez más. No para enfrentarlo, sino para aceptarlo. Con Sara acompañándola, Elena regresó al bosque, llevando el relicario. Al llegar, el árbol solitario parecía diferente, más pequeño, menos amenazante, pero aún envuelto en una energía palpable. Elena se arrodilló frente a él y sostuvo el relicario en alto. Las raíces comenzaron a moverse, esta vez con lentitud, como si estuvieran vivas pero no hostiles. Acepto mi destino, dijo Elena con voz firme. Pero también elijo terminar con este ciclo aquí y ahora. Una luz brillante emanó del relicario, y Elena sintió un calor recorrer su cuerpo. Era como si una parte de ella estuviera siendo arrancada, pero también liberada.
Las sombras alrededor del árbol se disiparon y el bosque se llenó de un silencio pacífico. Cuando todo terminó, Elena cayó al suelo, exhausta pero en paz. Sara corrió hacia ella, llorando de alivio. «Lo hiciste, Elena. Está terminado». El relicario estaba vacío, sin brillo. El árbol solitario seguía allí, pero parecía un árbol común, desprovisto de su energía oscura. De regreso a casa, Elena se sintió diferente. Aunque sabía que el espíritu del árbol ya no estaba en el relicario, podía sentir una conexión con el bosque. No era una maldición, sino un recordatorio de lo que había enfrentado. Guardó el relicario en un cajón junto al diario de su madre, como un testimonio de la verdad que había descubierto. Esa noche, mientras miraba a Lucas dormir, prometió protegerlo de cualquier sombra que pudiera volver. Y aunque el pasado siempre encuentra el camino, Elena sabía que el futuro era suyo para moldearlo. Elena miraba el relicario ahora vacío en su mano, y una calma desconocida la envolvía. El peso de generaciones enteras parecía haberse disipado, y aunque el bosque seguía en su lugar, algo había cambiado. El árbol solitario ya no era un símbolo de temor, sino de resistencia. Aquella experiencia había transformado no solo su percepción del mundo, sino también de sí misma. Había descubierto una fuerza interior que nunca imaginó tener, una que la ayudó a enfrentar sus miedos y a proteger lo que más amaba. Esa noche, mientras observaba a Lucas jugar en el jardín, pensó en todas las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Cada paso, incluso aquellos guiados por la curiosidad y el miedo, había sido necesario. Comprendió que el amor que sentía por su hijo y la valentía para enfrentar lo desconocido habían sido más poderosos que cualquier sombra. Elena volvió a leer el diario de su madre, esta vez con una perspectiva diferente. Las palabras crípticas y los temores que alguna vez parecieron distantes cobraron un sentido profundo. Su madre no solo había vivido bajo la carga del árbol, sino que había encontrado en esa lucha una manera de proteger a su familia. El sacrificio no siempre es una pérdida, pensó Elena, a veces, es un acto de amor. Ese amor era lo que ahora la definía. Si bien el ciclo había sido roto, las enseñanzas permanecían, la importancia de enfrentar lo desconocido con valentía y la necesidad de preservar la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Elena y el árbol solitario es más que un relato sobre misterios y secretos familiares. Es un recordatorio de que todos cargamos con sombras, miedos, dudas y heridas que a menudo preferimos ignorar. Pero enfrentar esas sombras, aunque aterrador, puede ser el primer paso hacia la liberación. A veces, la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables, caminos que no entendemos o decisiones que tememos tomar. Pero, como demostró Elena, incluso en la oscuridad más profunda, hay luz. Esa luz puede ser el amor, la familia, la resiliencia o la simple voluntad de seguir adelante. Elena guardó el relicario y el diario juntos en una caja, no como un recuerdo del miedo, sino como un testimonio de su fuerza. Miró el bosque desde su ventana y, por primera vez, no sintió miedo. En cambio, vio belleza, un paisaje que ahora parecía más vivo, más tranquilo. Mientras cerraba la ventana, pensó en su hijo, en Sara y en todos los que, de una forma u otra, la habían ayudado a llegar hasta aquí. Sabía que la vida traería nuevos desafíos, pero estaba lista. Había aprendido que incluso los momentos más oscuros tienen algo que enseñarnos si estamos dispuestos a mirar más allá del miedo. Con una sonrisa serena, susurró: «El ciclo no termina, cambia. Y eso está bien». A veces, lo desconocido no está para asustarnos, sino para mostrarnos quiénes realmente somos. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido valioso. No te pierdas el próximo relato conmovedor que está saliendo en pantalla, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. Ahora puedes suscribirte a nuestro canal donde tenemos una lista especial solo para ti sobrecargada de relatos conmovedores que te tocarán los sentimientos y entretenimiento garantizado. Nos vemos allí.